Hola y bienvenidos a otro capítulo de preguntas con Laszlo Yomré y la comunidad. Y esta semana tenemos preguntas diversas sobre levadura, sobre cómo guardar el pan, conservarlo, sobre las harinas. Entonces veamos cuál es la primera pregunta. Dice, hola, muchas gracias por explicarme cuáles son los tipos de levadura. ¿Podría decirme si la que es como en pasta se usa el doble de cantidad? Bueno, yo pienso que esto es importante porque resulta que yo siempre especifico en nuestras recetas que la levadura instantánea, pero también se puede conseguir la levadura seca y la levadura fresca dependiendo del mercado y la región donde usted esté. Entonces, para explicar las conversiones, lo más fácil es que preparé una tabla y coloqué el link de dónde está esa tabla, que está en la página de mirecetadepan.com. Aquí abajo, ustedes la pueden leer ahorita mismo. Y ahí pueden llegar a ver, convertir, si tienen cualquier tipo de levaduras, cómo convertirla de seca a fresca, de fresca a instantánea y así sucesivamente. Y con eso pues se resuelve el problema y no hay que estar haciendo cálculos en la cabeza. La segunda pregunta tiene que ver con que, hola chef, quería comentarle que hice el pan camaleón y quedó demasiado rico. El olor es espectacular y el sabor sin igual. Bueno, te felicito porque hacer la masa madre, que toma como 7 días, realmente es una proeza y yo sé que no mucha gente lo va a hacer. Bueno, quedé enamorada, solo un detalle. Al dejarlo leudar no creció tanto como el que usted hizo. Podría ser la zona donde vivo, que es muy fría y es difícil conseguir una parte cálida en mi cocina. Sin embargo, al hornear creció muchísimo, pero no lo esperado. ¿Qué consejo me puede dar? Bueno, esta es una excelente pregunta porque yo también vivo en una zona que hace frío en estos momentos. Y la realidad es que necesitamos tener esa temperatura de aproximadamente 27 grados centígrados para la fermentación del camaleón. La fermentación esa que dije son 18 horas. Ahora, ¿qué pasa si usted en su casa tiene 20 grados, 22 grados? No lo puede hacer. Bueno, lo que yo suelo hacer es que durante la noche agarro y coloco los panes a fermentar dentro del horno con la luz prendida. Y yo sé que eso va a estar más o menos, la temperatura dentro de mi horno va a estar más o menos cerca de los 28 grados, un poquito más de 27, pero no va a llegar mucho más, no va a pasar de los 30 grados porque no quiero que el pan se me ponga agrio. Y durante el día lo puedo dejar afuera. Entonces no se preocupen, utilicen un poquito más de calor porque esta masa madre, la masa madre de guarapo, de papelón, pues necesita más calor para leudar el pan debido a la cantidad de azúcar que tiene. Ese es el consejo. La tercera pregunta dice, tiene que ver con las harinas. Dice, buenas chef, se hablan de harinas débiles que son de pastelería, harinas panificables como la de todo uso y harinas fuertes. ¿Cada tipo de harina proviene de una semilla de trigo diferente o es el mismo trigo con procesamiento diferente de molienda? Esta es una excelente pregunta porque realmente nosotros los panaderos tenemos que saber muchísimo del trigo y de las harinas. Bueno, normalmente, ambas respuestas es sí. O sea, puede venir de un mismo tipo de una misma semilla de trigo o puede venir de una mezcla de tipos de trigo que son de diferentes, que si el trigo, hay un trigo que se siembra en invierno y hay un trigo que se siembra en primavera. El trigo de invierno suele tener menor cantidad proteínica, es mejor para pastelería, y el trigo de primavera suele ser más para panadería porque es más alto de proteína. Pero cuando hablamos de harinas débiles, todo uso y fuertes, realmente no nos referimos a este tipo de clasificación, sino nos referimos a de dónde se saca realmente la harina de la semilla. Imagínense si yo pudiera moler la semilla de adentro hacia afuera, o sea, primero el endospermo y después llego a lo que es la parte del salvado. La harina pastelera, que es la harina débil, que es baja en proteínas, básicamente viene del centro de la semilla. Básicamente nosotros vamos a moler hasta probablemente un 55% de la semilla de adentro hacia afuera, y esa harina va a ser la que se llama Blancaflor, y esa es la harina que se utiliza para productos de pastelería porque es la más ligera, es la que produce los productos más suaves que son necesarios para las tortas y los bizcochos. Si seguimos moliendo un poquito más, ya estamos llegando a la parte más exterior de la semilla y tenemos la harina fuerte.
Y finalmente, si molemos toda la semilla, tenemos la harina integral, que es la que está la semilla completa. Entonces, como dije, puede ser tanto de una semilla como puede ser una mezcla. Tradicionalmente la harina todo uso es una mezcla de harinas débiles y harinas fuertes para lograr un promedio de proteínas que va entre el 10,5 y el 11,5%, y con lo tal puedo hacer tanto tortas como puedo hacer pan. Entonces, bueno, ese es el misterio de la molienda. Buenas tardes. ¿Qué pasa si hago con pan con harina leudante? ¿Es posible o debo reducir la cantidad de levadura? Bueno, yo quiero aclarar una cosa de principio. La harina leudante no es para hacer pan. La harina leudante es harina mezclada con leudantes químicos, ¿ok? Para hacer tortas, bizcochos o para hacer panquecas, otro tipo de cosas. Cuando yo tengo un leudante químico en mi masa y adicionalmente le quiero echar a esto levadura, yo no sé qué es lo que va a pasar ahí, yo no sé si la fermentación va a ser buena. Adicionalmente, las harinas leudantes son hechas con harinas débiles, con harinas bajas en proteína. Entonces, lamentablemente, pues no va a tener un buen gluten para soportar el proceso de panificación. Entonces, no lo recomiendo y yo diría que básicamente no saldría nada bien hacer pan con harina leudante. Y bueno, vamos con la última pregunta. Me gustaría que en el capítulo que usted abrió sobre preguntas y respuestas comentara sobre cuánto tiempo puede almacenarse cada tipo de pan. Muchas gracias por este espacio de recetas, otra similar. Yo entiendo que como es pan artesanal no lleve ningún preservativo, pero me gustaría que permanezca suave. ¿Qué debo hacer? Le agradezco de antemano su gentileza. Realmente aquí uní estas dos preguntas porque es muy importante que nosotros entendamos que los panes que nosotros estamos haciendo son panes artesanales. En las panaderías y en las industrias que hacen panes, digamos, en muchas cantidades, ellos están obligados a utilizar ciertos químicos para aumentar la duración del pan, que no les salga moho, ¿ok? Y es más, están obligados, no es que lo hacen porque les da la gana, sino simplemente hay unas regulaciones al respecto. El resultado de eso es que el pan sabe totalmente diferente al pan natural que nosotros estamos haciendo acá, y por eso es que está todo este movimiento de panadería artesanal regresando, donde no usamos preservativos. En contrapartida, lamentablemente los panes no duran tanto como duraría pues con pan de sándwich. Pues. El pan de sándwich tradicionalmente, si hecho de la forma como nosotros lo hacemos, dura máximo 5 días, máximo, a menos que lo colocamos en la nevera. Después del día 5 o ya el día 5 ya usted va a empezar a ver algunos puntos verdes en el pan, porque es que no tiene cómo parar ese proceso. Entonces, bueno, ya sabemos, los panes dulces los colocamos en bolsas de plástico, los panes salados los colocamos en bolsas de papel o los dejamos al aire libre. Y hay una última recomendación: si usted está haciendo muchos panes, pues una vez que estén salidos del horno, colóqueles bolsas de plástico y mételos en el congelador, así calientes como están, y después eso dura medio año ahí. Cuando lo saquen del congelador, lo meten en el horno por unos 15 minutos y el pan está 95% nuevo. Entonces, bueno, soy Chef Laszlo Yombray y será hasta otra sesión de preguntas con Chef Laszlo Yombray y la comunidad. Muchas gracias y acuérdate de compartir el video y también darle un te quiero. Hasta luego.